alumnos, porque me parece que se anotaron bastantes más, seríamos 87, según me dijeron recién, en apoyo a la docencia. Con lo cual todavía no tenemos aula para los lunes, para hacer los presenciales, y por lo tanto, por lo menos la clase que viene va a ser, de los lunes va a ser virtual, y la de los jueves, o sea, esta semana va a ser virtual, y la clase de los lunes, del lunes que viene va a ser virtual. Si consigo aula de acá el lunes, vemos. Pero la idea es, la hipótesis, como les decía, de máxima la clase pasada, era hacer una clase presencial por semana, o lunes o jueves. Y las demás virtuales. ¿Sí? Y los exámenes y las clases de repaso presenciales. Entonces, recuerdan un poquito, bueno, la clase pasada, ¿se acuerdan el lunes pasado? Ustedes el jueves recibieron los videos de Sebastián Fernández Franco, que les empezó a hablar de las escuelas económicas, ¿sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esta semana también va a ser así, después él va a estar en vivo o directamente presencial. Lo que pasa que está en un viaje de estas 2 semanitas. Por eso manda videos. Entonces, yo les había comentado, bueno, la clase del lunes que estaba con COVID, bueno, ahora ya me estoy recuperando, tengo la voz mejor, puedo hablar bien, y entonces la clase pasada, que era la introductoria, la vamos a hacer hoy y vamos a agregarle alguna cosita más. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda sobre el funcionamiento del curso? Bueno, entonces les pido a todos que coloquen en el chat nombre, apellido y la palabra presente, que este va a ser el presente de su, de su clase, ¿sí? Nombre, apellido y presente, por favor. Vayan poniéndolo mientras esperamos a los compañeros que todavía faltan. Todos pongan el presente, porque el presente se toma, lo vamos a tomar a partir de, el chat, ¿sí? Yo les dejé ya el PowerPoint que va a corresponder a las clases 1, 2 y 3 que vamos a dar nosotros los lunes, mientras que con Sebastián van a seguir viendo escuelas económicas este jueves, ¿sí? A ver. ¿Cómo vamos en el chat? Bueno, faltan 8 personas que pongan, 7 personas que pongan el presente en el chat. Ahora un poquito más, pongan, los que llegaron recién, les pedía que por favor pongan nombre, apellido y presente, la palabra presente en el chat, que esto va a ser el presente. ¿Alguien levantó la mano?
Gina, vos levantaste la mano. Sí, Gina. fue sin querer, fue sin querer, fue sin querer. Ah, bueno, bueno. Disculpa. No, no, está bien. Bueno, vamos a ir empezando y en todo caso después los que se vayan agregando los vamos a ir incorporando. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dejé un PowerPoint? Vamos a trabajar sobre ese PowerPoint. Entonces les voy a compartir pantalla. Sobre... A ver. Esperen un poquito. Sí. Acá. ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ahora lo ven? Sí. Sí, profe. Más grande, ¿no? Bueno, entonces, ¿se acuerdan que íbamos a hablar sobre el hecho económico, más que hablar de las definiciones de economía? Porque existen un montón de definiciones de economía, pero cada definición va a depender de la escuela económica que hable de economía. ¿Por qué? Porque la economía no es una ciencia como la matemática, como la biología, la física, que son ciencias duras. Son ciencias, la economía es una ciencia social como también lo es la sociología, por ejemplo, ¿sí? Así como también lo es la antropología, la historia, etcétera, etcétera. Son ciencias sociales y por lo tanto son ciencias que no tienen una verdad única, tienen una verdad según los supuestos que establezcan sobre su concepción, por ejemplo, de hombre y de mundo. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar primero del contenido de lo económico, diciendo que en realidad muchos de los temas de los que nosotros hablamos, por ejemplo, no sé, todos los días, muchas veces cada día, o pensamos en ellos, el dinero, la producción, el consumo, el tipo de interés, la inversión, el ahorro, ¿sí? Cómo se distribuyen los bienes entre las distintas unidades económicas, las familias, las empresas. Bueno, todo esto conforma, todo esto más todo lo que no dijimos, digamos, sobre lo económico, conforma lo que vamos a llamar el contenido de lo económico, ¿sí? Que es esto que ustedes tienen aquí al principio, en el primer renglón, digamos, del chat, perdón, de la pantalla, y allí van a ver cómo vamos a definir el contenido económico en función de las relaciones sociales. Vamos a decir que este contenido de lo económico, ¿ven lo que marco? Sí, profe. Sí. Bien. Se puede resumir cuando nosotros
lo sistematizamos, lo resumimos, lo acotamos, lo clasificamos, podemos decir que el contenido de lo económico se compone de 4 relaciones económicas fundamentales: la relación social, de producción, la relación social de distribución, la relación social de intercambio y la relación social de consumo. Estas 4 relaciones sociales conformarían lo que nosotros vamos a llamar el contenido de lo económico, porque en realidad sintetizan de alguna manera todas estas palabras que nosotros utilizamos, todos estos conceptos que nosotros utilizamos en economía cuando hablamos del hecho económico. Y es importante recordar que son relaciones sociales, porque la economía se define como una actividad que se da entre hombres que entran en relación, o sea, producir, distribuir, intercambiar y consumir, se da en una sociedad en donde los hombres se juntan para hacer cada una de estas relaciones sociales. La actividad de un individuo solo no sería, imaginémonos a Robinson Crusoe en una isla, tiene hambre, baja un coco y se lo come. Eso no sería una actividad económica. La actividad económica es la del hombre en sociedad. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe, se va entendiendo. Bien. Pero lo principal, o una relación, digamos, previa a la relación de los hombres entre sí para producir, distribuir, consumir y cambiar, es la relación del hombre con la naturaleza, con el medio natural. ¿Mm? Y aquí hay 2 posiciones: la posición neoclásica, que es la más común, que hablan del recurso natural. Cuando hablamos de recursos naturales, estamos ya situándonos en una posición sobre lo natural, porque consideramos a la naturaleza como un recurso, ¿sí? No como algo en sí, ¿sí? Sino como algo que nos sirve para otra cosa. Entonces, la naturaleza sería un recurso y por lo tanto el hombre va a la naturaleza, toma lo que necesita, como si fuera un supermercado, y luego se lo lleva para modificarlo, produciendo, distribuyendo, intercambiando y consumiendo. Esta mirada es la mirada dominante en economía, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que el mundo es como, digamos, una gran provisión de bienes naturales que nos sirven para satisfacer nuestras necesidades. Sin embargo, hoy ya se ha descubierto, porque en la época de Smith, de Ricardo, la época de los primeros economistas, todavía el mundo era ilimitado en el sentido de que todavía había mucho mundo por descubrir y mucha menos población, pero hoy se ha descubierto ya que el mundo es limitado, que los recursos no renovables se están acabando y que los recursos renovables se usan tan rápidamente que no se permite, digamos, eh, la renovación de los mismos, ¿no? Por parte de la naturaleza. Todo esto ustedes lo vieron en el video de comprar, tirar, comprar, que les dejé para que lo vieran, ¿sí? Sí. Bien, y yo estuve mirando algunas de las cuestiones que compartieron en el foro y están bastante bien. Les pido que, eso sí, hagan,
Gina, ¿levantaste la mano de nuevo o la tenés levantada de antes? No, profe, la tiene levantada desde hoy. Bueno, ya te bajé la mano. Bueno, entonces les decía que estamos consumiendo como si el mundo fuese el 50% más grande de lo que es. Si el mundo fuese el 50% más grande de lo que es, el consumo que haríamos sería un consumo medianamente sustentable. Como el mundo es más pequeño de lo que consumimos, realmente estamos agotando las reservas, tanto de los recursos renovables como de los no renovables. De los no renovables, bueno, porque se acaban, y de los renovables, porque no les permitimos seguir su ciclo natural. Entonces, hay otras miradas del hombre, la relación del hombre con la naturaleza, por ejemplo, pensar que el hombre es parte del medio natural. Si esto fuese la naturaleza, el hombre es parte del medio natural e intercambia, como cualquier otro animal lo hace, con la naturaleza, ¿sí? Y pensarnos así nos hace pensar que la naturaleza, el planeta, es como nuestra casa, ¿sí? Y realmente nadie destruye su casa, y es más, ningún animal destruye el medio en el que habita, es solo el hombre el que destruye el medio en el que habita, destruyendo, por ejemplo, los grandes pulmones que tenemos en el mundo, que son el Amazonas, uno de ellos, las grandes reservas de agua potable. Ustedes piensan, agua hay un montón, están los mares, los ríos, pero en realidad el agua que debemos considerar es el agua potable. Y el agua potable es el 1% de todo el agua que existe en el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desalinizar el agua de mar tiene un costo tan alto que no podría ser pagado por las personas para poder consumirlo. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta relación del hombre con el medio natural como parte del medio natural, porque no olvidemos que los hombres somos animales también, ¿no? Somos animales, mamíferos, ¿sí? Parientes de los chimpancés, parientes también de otros mamíferos como las ballenas, ¿sí? Como los delfines, ¿sí? Y la verdad es que lo que nos separa de los otros animales en términos genéticos es muy poquito. ¿Eh? La diferencia genética entre alguno de estos mamíferos y el hombre es muy pequeña, ¿sí? Simplemente que el hombre ha desarrollado una conciencia, pero una conciencia de vida, pero eh, no la utiliza como para darse cuenta de que está en este momento destruyendo su propia casa, ¿no? Quizás esta mirada nos permite pensar en la sostenibilidad del sistema. ¿Sí? Pero en el hombre entonces recurre a la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Y esas necesidades son las primarias. ¿Cuáles serían las necesidades primarias? Alimentación. Alimento. Vestirse. ¿Qué más? Vivienda y vestimenta. Bien. Alimento, abrigo, vamos a poner en vez de vestimenta, porque en realidad la primera vestimenta se utilizó para abrigarse, ¿sí? Y techo, ¿sí? Para evitar los problemas meteorológicos, pero digamos, lo estoy poniendo de la manera más básica que se utilizó desde el principio, desde el origen del hombre, ¿no? Luego estas necesidades, estos satisfactores fueron evolucionando y nos damos cuenta de que la forma de alimentarnos que tenemos hoy no es la misma forma que tenía nuestro tatarabuelo hace 100 años, ni
la misma forma de alimentarnos que tenemos nosotros es la forma que tiene un japonés, por ejemplo. Entonces, vemos que los satisfactores están determinados geográfica y históricamente. Y en esta determinación histórica y geográfica, y en la evolución o el cambio que va sufriendo el hombre a lo largo del tiempo, se va generando también nuevas necesidades de tipo secundario, terciario, cuaternario, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿cuáles serían? Otras necesidades, además de alimento, abrigo y techo. La recreación, Salud, Sí, la recreación como la salud, la la educación. educación, Bien, ¿qué más? Del tipo cultural. Bueno, las de tipo cultural, que cada cultura tendrá sus necesidades particulares, pero digamos, más en general, podríamos decir la necesidad del transporte. Si no existiera el transporte, las ciudades no serían tan grandes como son, o sea que el propio desarrollo del transporte es el que permitió la estructura geopolítica que hoy tiene el mundo, ¿no? Si no existiera el transporte, no existiría la forma en la que están diseñadas las ciudades, los países, etcétera, etcétera. También el gobierno, ¿no? Hacen falta normas, leyes, gente que ejecute esas leyes, y por eso, bueno, los gobiernos tienen un poder judicial, un poder legislativo y un poder ejecutivo, ¿sí? Hablaban de la recreación, también es una necesidad, la comunicación, que hoy estamos llenos de instrumentos que nos permiten comunicarnos. Por ejemplo, ahora estamos comunicándonos a través de una computadora, cosa impensable hace 10 o 15 años. Entonces, todas estas necesidades también son determinadas histórica y geográficamente, y conforman y se van modificando a medida que el hombre se va modificando. ¿Sí? Entonces, para hacer un acercamiento a las relaciones sociales económicas, vamos a hablar del proceso de trabajo en principio. A ver, lo tenemos acá. ¿Sí? Y para el proceso de trabajo va a ser un acercamiento a la relación social de producción. ¿Sí? La relación social de producción, imaginémonos que tenemos una línea de tiempo al final de la cual se genera un producto. ¿Qué necesitamos para producir un bien? materia prima. Materias primas y materias brutas. ¿Alguien sabe la diferencia entre materias primas y materias brutas? La materia prima no es la que sale de la naturaleza, la materia bruta, y la materia prima es la que se transforma con el hombre, como en la fábrica. Bueno, algo parecido. La materia bruta es la que surge directamente de la naturaleza, sin ningún tipo de transformación previa. Por ejemplo, cualquier mineral sería materia bruta.
En cambio, la materia prima es la que ya ha sido transformada por el hombre, pero va a ser transformada nuevamente. Por ejemplo, un listón de madera que se transforma en una mesa. ¿Qué más necesitamos? A esta materia bruta y materia prima vamos a llamarla medios de trabajo. ¿Qué más necesitamos? Herramientas. Maquinaria, gente que produzca. Bien, ahí está. Equipos, herramientas, maquinarias, ¿sí? Y lo principal, la fuerza de trabajo. Lo principal porque la fuerza de trabajo es el elemento creador, es el que va a unir los equipos y herramientas y las materias brutas y primas, que las vamos a llamar medios de producción, y a partir de esa conjugación que va a ser el hombre, la fuerza de trabajo, vamos a obtener un producto. ¿Sí? Entonces tenemos los medios de trabajo, materias brutas, materias primas, los medios de producción, que sería el conjunto de los medios de trabajo y la fuerza de trabajo. Acá, no sé por qué hay un error. Esto no, las materias brutas y las materias primas no son los medios de trabajo, estos son los medios de trabajo. Los equipos y herramientas, corríjanlo. Entonces tenemos las materias brutas y las materias primas, más los medios de trabajo, conforman los medios de producción. Son los medios de producción. ¿Está claro? Sí, profe. A su vez, tenemos otra relación. ¿Se acuerdan que había 4 relaciones sociales, que eran relación social de producción, de distribución, de cambio y de consumo? Pero tenemos una relación social más que las involucra a todas, que las resume, que las incorpora. ¿Sí? ¿Qué sería esta relación de reproducción social? Que en la medida en que vamos satisfaciendo nuestras necesidades a través de la producción, la distribución, el cambio y el consumo, vamos también creándonos y recreándonos a nosotros como sociedad, ¿sí? Según la forma que elegimos como sociedad de producir, de distribuir, de cambiar y de consumir, vamos construyéndonos, creándonos y recreándonos en cada momento como sociedad. Y por eso cada sociedad es diferente. La sociedad argentina es diferente de la sociedad brasileña, es diferente de la sociedad francesa, es diferente de la sociedad inglesa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, las formas que se eligieron de producir, distribuir, intercambiar y consumir nos hacen particulares, diferentes, y a su vez es una relación que se va creando y recreando constantemente, porque va creando y recreando sociedad a partir de la satisfacción de las necesidades que se da por la relación social de producción, de distribución, de cambio y de consumo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es la reproducción social? ¿Sí o no? Pregunten, chicos, si no entienden, ¿eh? Pueden preguntar todo lo que Profe, quieran. ¿podría volver a explicarlo? Sí, que la reproducción social involucra a las 4 relaciones sociales que habíamos visto: producción, distribución, cambio y consumo, porque en la medida que el hombre va satisfaciendo sus necesidades a partir de estas relaciones sociales, va creando su propia vida.
todos tenemos un tiempo que dedicamos a trabajar, a producir. Luego vemos cómo distribuimos eso que se produce y se nos distribuye también eso que consumimos. Y para eso, en el sistema económico de mercado, en el capitalismo, utilizamos el intercambio, ¿sí? Entonces, en la medida en que se generan esas 4 relaciones sociales para satisfacer nuestras necesidades, nos vamos creando a nosotros mismos, vamos creando nuestro día a día y por lo tanto nuestro ser como sociedad. ¿Se entiende esto? Sí, ahora se entendió, profe. Gracias. Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a ver ahora las formas de apropiación, ¿sí? Como una forma de acercamiento a la relación social de distribución. ¿Sí? Y aquí tendríamos que pensar primero cuál es la forma dominante de distribución en nuestra sociedad capitalista. ¿Cómo se distribuyen los bienes? A través del mercado. El mercado hoy es la forma más... es la forma dominante de distribución en el capitalismo, ¿sí? La forma dominante de distribución, la forma en la que se distribuyen casi todos los bienes, ¿sí? Pero esto no siempre fue así, ¿eh? Esto es así solamente hace 350 años más o menos con el surgimiento del capitalismo. Antes las relaciones de distribución eran diferentes, no eran a través del mercado. El mercado no ocupaba una... no es que no existieran los mercados, las ferias, pero no ocupaban una relación dominante porque, por ejemplo, en el feudalismo la relación dominante era la de el siervo de la gleba, ¿sí? y el señor feudal. La relación que establecían el señor feudal y el siervo de la gleba entre un contrato de vasallaje en la cual al siervo de la gleba se le daba una tierra para que trabajara y de esa tierra el siervo de la gleba vivía, ¿sí? Y por ello, por como le otorgaban esa tierra para su propio sustento, también trabajaba las tierras del señor feudal algunos de los días. Entonces, los instrumentos que utilizaba el siervo de la gleba para producir la pala, el arado, todos los instrumentos para cultivar, sembrar, para manejar el poco ganado que tenían, eran propiedad común de todos los siervos de la gleba. Lo que se necesitaba en ese momento, si se necesitaba una pala, yo tenía que tener 2 características: saber utilizarla, o sea, dominar el instrumento de trabajo, y necesitarla. Entonces la usaba y después quedaba para el uso de otro siervo de la gleba. Y así las palas, los arados, las azadas, todos los instrumentos que utilizaban, las herramientas, los medios de trabajo que utilizaban los siervos de la gleba, estaban en una suerte de propiedad común muy diferente a la propiedad privada. ¿Sí? Fíjense que la propiedad privada como dominante, como la conocemos hoy, también tiene el mismo, digamos, la misma cantidad de años que tiene el capitalismo, ¿sí? Antes existían otras formas de propiedad, por lo menos de los medios de producción. Por supuesto que lo que el señor feudal ganaba en una guerra a otro señor feudal, en términos de oro, en términos de tierra,
tierras, etcétera, etcétera, eran parte de la propiedad privada del señor feudal. Pero la relación dominante no era la propiedad privada, porque la que atendía al sustento de la mayoría de la población eran estas relaciones que se denominaban de apropiación real. ¿Sí? Entonces, todo esto es importante porque pone en contexto histórico todas las relaciones que nosotros estuvimos viendo. ¿Sí? Yo decía, todas las relaciones de producción, distribución, cambio y consumo están determinadas histórica y geográficamente. Bueno, justamente, la propiedad privada es algo que está determinado desde digamos, como dominante desde el surgimiento del capitalismo. Y también el sistema de distribución por el mercado también es dominante a partir del surgimiento del capitalismo. Antes, la forma dominante de distribución era la producción para el autoconsumo. ¿Sí? Cada siervo de la gleba producía en sus tierras para su propio consumo. ¿Se entiende esto? Sí, profe, se entendió. Profe. Es Sí, profe. importante. Esto es importante para darnos cuenta de que todo lo que estamos viviendo hoy, que nos parece que fuera eterno, nosotros nacimos en una sociedad de mercado, es transitorio. Transitorio porque está determinado histórica y geográficamente, y a su vez tiene pocos años, ¿sí? 350 años, mientras que el feudalismo duró más o menos 11 siglos, entre el feudalismo y la transición del feudalismo al capitalismo. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar un poquito ahora de la economía como ciencia. Habíamos dicho que la economía era una ciencia social, porque se ocupaba, primero, para hacer una ciencia tiene que tener un objeto y un método, ¿sí? En principio, el objeto de la ciencia económica es una parte de las relaciones sociales. Si fueran todas las relaciones sociales sería la sociología, ¿sí? Pero como toma una sola parte de las relaciones sociales, que son las relaciones sociales económicas, entonces el objeto de estudio va a ser las relaciones sociales económicas. A su vez, el método, bueno, los métodos son varios, depende de la escuela. Pero uno podría nombrar la abstracción, a partir de modelos, ¿sí? En donde este sería uno de los métodos que utilizan varias escuelas, en donde se trata de modelizar un comportamiento para entender la relación que existe entre las distintas acciones y partes de ese comportamiento, de ese hecho económico. Cuanto más sencillo es el modelo, más fácil es de comprender las relaciones que existen entre estos elementos, y cuando las entendemos desde ese modelo más sencillo, vamos complejizando el modelo, vamos haciéndolo cada vez más complejo y vamos acercándonos a la realidad. ¿Por qué? Cuando un modelo es muy sencillo, explica las relaciones demasiado directas entre las cosas, y en realidad nosotros sabemos que el mundo es complejo, ¿sí? Ojalá nosotros salgamos de este curso de economía sabiendo hacer preguntas
más interesantes, ¿sí? O sea, preguntándonos cosas más complejas, porque lo importante de darnos cuenta es de que como el comportamiento humano es complejo, hay que problematizar, ¿sí? Hay que entender el pensamiento complejo desde la propia complejidad. Y el método de los modelos nos sirve para poder ir acercándonos más fácilmente a esa complejidad. Nosotros lo vamos a hacer durante este curso, vamos a ver primero modelos muy sencillos y luego nos vamos a ir acercando a la complejidad. Entonces, la economía es una ciencia social porque tiene un objeto que son las relaciones sociales económicas y tiene un método que utilizan las ciencias sociales. ¿Es una ciencia objetiva? No, no es objetiva. ¿Sí? Tiene pretensión de objetividad. ¿En qué sentido? En el sentido de que no puede ser objetiva porque una ciencia objetiva, en una ciencia objetiva, el sujeto y el objeto están separados. El sujeto que estudia el objeto tiene una separación que le permite objetivar. Por ejemplo, si yo soy un biólogo y coloco un ratoncito en un laberinto para que encuentre el queso, hay una separación clara entre sujeto y objeto. El sujeto que observa es el biólogo y el objeto que observa es cómo el ratón va hacia el queso. En cambio, en las ciencias sociales, sujeto y objeto están juntos, ¿sí? Es el hombre el que se mira a sí mismo en economía, por ejemplo, en sus relaciones sociales de producción, distribución, cambio y consumo. Por lo tanto, no puede ser totalmente objetivo, ¿sí? Pero sí tenemos pretensión de objetividad. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Eso sucede en todas las ciencias sociales. A su vez, la economía tampoco es una ciencia experimental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es una ciencia experimental. ¿Por qué? Porque una ciencia experimental epistemológicamente se define como aquella que puede tomar un fenómeno de la naturaleza, llevarlo a un laboratorio y reproducirlo en todas sus características, manteniendo constante algunas variables y moviendo una sola lo puede reproducir. Por ejemplo, el fenómeno del rayo. Eso se puede reproducir en un laboratorio. Ahora, ¿yo puedo reproducir el comportamiento humano en un laboratorio? No. No se puede, por eso no es una ciencia experimental. ¿Sí? Bien. Profe, perdón, Sí, pusieron por el chat si le podía volver a explicar por qué no era objetiva. claro, no es objetiva porque no hay separación entre sujeto y objeto, entre el sujeto que estudia y el objeto que es estudiado. ¿Sí? Porque es el hombre el que se estudia a sí mismo en sus relaciones sociales de producción, distribución, cambio y consumo. ¿Se entiende ahora? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Entonces, es una ciencia social, no es objetiva, pero tiene pretensión de objetividad, no es experimental, es una ciencia normativa.
Y aquí se diferencian las escuelas, ¿sí? Depende de cada escuela. Hay escuelas como la neoclásica, que piensa que la economía es una ciencia normativa, es una ciencia del deber ser. El deber ser en la economía es el mercado de competencia perfecta. Que sería como la utopía a la que quieren llegar los economistas neoclásicos. No existe, ni existió nunca, un mercado que cumpla con todas las características que tiene un mercado de competencia perfecta, que ya las vamos a ver. Pero lo importante es que ustedes entiendan que es una ciencia normativa. Una ciencia normativa es una ciencia que me dice que lo que debe ser es esto, el mercado de competencia perfecta. Si no se da el mercado de competencia perfecta, hay otras cuestiones que están haciendo que ese mercado no se dé. Por ejemplo, la intervención del Estado, por ejemplo, la generación de monopolios, oligopolios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya vamos a ir profundizando en esta concepción, pero sí entender qué es normativo. En cambio, la positiva lo que hace es tratar de estudiar los fenómenos económicos como se dan en la realidad y tratar de generar modelos que los expliquen. ¿Sí? Una ciencia normativa es una ciencia que... Una ciencia normativa es una ciencia que plantea una teoría, que en este caso sería el mercado de competencia perfecta, y la contrasta contra la realidad. Si en la realidad no se da el mercado de competencia perfecta, la que está equivocada es la realidad, y hay que ver cómo hacer que esa realidad se transforme en un mercado de competencia perfecta. En cambio, en la economía como ciencia positiva, miramos la realidad, y al mirar la realidad, tratamos de determinar un modelo teórico que nos permita explicar esa realidad. Si ese modelo explica bien esa realidad, es un buen modelo. Si la explica mal, tenemos que cambiar de modelo volviendo a mirar la realidad. ¿Se entiende esta diferencia? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, la economía, vamos a hacer una síntesis, es una ciencia social, porque su objeto de estudio son las relaciones sociales económicas, producción, distribución, cambio, consumo, cuyo método varía según las escuelas, pero la abstracción es uno de los más utilizados, que no es objetiva, pero tiene pretensión de objetividad, que no es experimental, puede ser normativo o positiva dependiendo de las distintas escuelas, ¿sí? Y a su vez tiene un vínculo con lo que llamamos ideología, ¿sí? ¿Qué sería la ideología? Lo que uno piensa, lo que uno cree. Bien. Como diría Schumpeter, que es un economista muy famoso, es nuestra forma de ver el mundo y las cosas. Y esta forma de ver el mundo y las cosas está determinada por un montón de cuestiones. Por ejemplo, ¿dónde nací? ¿En qué país nací? ¿En qué barrio nací? ¿En qué ciudad nací? ¿En qué barrio nací? ¿Qué piensan mis padres? ¿Mi familia? ¿Mi entorno familiar? ¿Mis amigos? ¿A qué escuela fui? ¿Qué carrera seguí?
¿sí? Todo lo que nos rodea como vida, de alguna manera va determinando nuestra forma de ver las cosas. Es como si yo tuviera, imagínense que naciéramos con un par de anteojos de color puestos, pero no nos diéramos cuenta que los tenemos puestos, no supiéramos que los tenemos puestos. Entonces, nacemos, por ejemplo, con un par de anteojos rosa, ¿y cómo vamos a ver la realidad? Y la vamos a ver medio rosada, ¿sí? Y otro nace con un par de anteojos celestes, ¿y cómo va a ver la realidad? Y medio celeste, ¿sí? Bueno, esos son todos los sentidos comunes, ¿sí? El sentido común es algo que es muy útil para manejarnos en la vida diaria, en las actividades comunes, qué sé yo. Por ejemplo, si yo voy a una reunión y está todo el mundo sentado, seguramente me siento, ¿sí? Eso es utilizar el sentido común. Y es un sentido muy útil el sentido común, salvo en las ciencias, ¿sí? En la ciencia no podemos utilizar el sentido común. ¿Por qué? Porque debemos reflexionar críticamente sobre todo lo que pensamos. En la ciencia, el sentido común es el peor de los sentidos, porque muchas veces nos engaña, ¿sí? Nos hace pensar que una cosa es como creemos que es, pero no sabemos por qué, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo creo que el mundo es plano porque nací en una familia en donde son todos terraplanistas, ¿sí? Entonces creo que el mundo es plano. Como creo que el mundo es plano, creo que esa es la verdad, ¿sí? Ahora, si yo constato esto científicamente, veo que esa no es la verdad, que el mundo es redondo, ¿sí? Que el mundo es una esfera que tiene, bueno, distinto, no es exactamente una esfera, tiene algunos formatos más, pero bueno, es típicamente una esfera. Entonces, ¿qué tuve que hacer en ese caso? Tuve que romper con el sentido común y a partir de la reflexión crítica que me permite la ciencia, obtener el conocimiento científico, ¿sí? Entonces, lo que yo digo es, puede que la ideología con la que nacimos y crecimos y nos desarrollamos sea válida y verdadera, o puede que no, puede que una parte, lo más probable, lo sea y otra no. Pero lo importante, si no lo hicimos ya en la secundaria, en la universidad, es darnos cuenta de que tenemos una ideología. Todos tenemos una ideología. Todos hablamos desde una ideología. Y el que más habla desde una ideología es el que dice que no tiene ideología. ¿Sí? Cuando yo digo no tengo ideología, es que estoy cegado por mi propia ideología. Entonces, lo importante es darnos cuenta de que tenemos una ideología, de que pensamos de una determinada forma, que quizás no sabemos por qué, somos de un partido político, pero quizás no sabemos por qué, somos de un equipo de fútbol, y la verdad, yo soy de Racing porque mi hermano era de Racing, y mi hijo es de Racing porque yo soy de Racing. Pero mi papá era de Huracán, y no sé por qué mi papá era de Huracán, ¿sí? Todos equipos, bueno, Racing está mejor últimamente, pero la verdad, equipos para sufrir. Pero bueno, digo, ese tipo de cuestiones implican saber, reconocer que tenemos puestos unos anteojos, o más celestitos, o más rosaditos, sacárnoslos, tratar de sacárnoslos, y a partir de la reflexión crítica decir, sí, me gusta este celestito que tengo, lo voy a seguir usando, o no, me los voy a cambiar por los rosaditos que me gustan más, o voy a hacer una mezcla de ambos. ¿Se entiende? En ciencia, cualquier ciencia, pero en ciencias sociales especialmente, el
existe lo que se denomina la reflexión crítica, la problematización, que quiere decir ver un problema en todos sus aspectos, no solamente en un aspecto, por ejemplo en el aspecto económico. Si yo quiero solucionar el problema de la inflación en la Argentina solamente mirando el aspecto económico, me voy a encontrar con un problema, porque hay aspectos sociales que llevan a que productores, por ejemplo, aumenten los precios más allá de lo que lo deberían hacer por una inercia inflacionaria que es un hecho social, no es necesariamente un hecho económico, ¿sí? Entonces, lo que digo es reflexionar críticamente sobre lo que creemos que sabemos y encontrar un argumento que lo sostenga, porque si no encontramos ningún argumento que lo sostenga, eso se cae en su... se disuelve a sí mismo, ¿sí? Si vos me decís, la tasa de interés tiene que estar alta, yo te voy a preguntar por qué. Y si vos no me das una respuesta, digamos, que me satisfaga, probablemente voy a seguir pensando que la tasa de interés tiene que estar baja. ¿Sí? Entonces, todo lo que pensamos en economía y en cualquier ciencia social tiene que estar claramente argumentado. Y esto también lo vamos a aprender. ¿Se entiende el vínculo de la ideología, que no es mala, que es súper importante, pero darnos cuenta de que la tenemos, ¿sí? Que tenemos una ideología, que pensamos de una determinada manera y que muchas veces pensamos de una determinada manera sin saber por qué. Entonces tenemos que aprender a revisar esas creencias que tenemos para fundamentarlas o cambiarlas. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y esto es lo que vamos a hacer nosotros específicamente con lo económico, ¿no? Tratar de hacer una reflexión crítica de varias de las miradas de las escuelas económicas. Pero nosotros específicamente en Economía 1, además de la introducción a la economía que estamos viendo, y que vamos a seguir viendo a lo largo de las clases, porque las escuelas económicas, oferta, demanda, elasticidad, corresponden a la economía en general, vamos a trabajar, especialmente a partir de la segunda parte del cuatrimestre, el concepto de macroeconomía. Desde la ciencia económica, digamos, dominante, se dividen en la economía en la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía estudiaría al individuo, a la empresa, o sea, estudia todas las unidades económicas sin agregarse, mientras que la macroeconomía estudia los agregados económicos. Estudia el consumo, y no le interesa el consumo de un individuo, sino el consumo de la sociedad. Estudia el ahorro, y no le interesa el ahorro de un individuo, sino el ahorro de la sociedad. Estudia la producción de un país, de una región, de una rama. ¿Sí? Entonces, estudia también los problemas macroeconómicos, como, por ejemplo, el problema del crecimiento, el problema del desarrollo, el problema de la inflación, el problema del desempleo. Son problemas que estudia la macroeconomía, pero que para poder entenderlos primero tenemos que entender cuáles son las variables macroeconómicas, ¿sí? Y entonces la macroeconomía busca respuesta a algunas de estas preguntas y a muchas más, ¿no? ¿Cuáles son las causas de que se reduzca la producción y el empleo? ¿Por qué en determinados momentos es más fácil o más difícil encontrar un empleo? ¿Qué hace que un país pueda aumentar su crecimiento económico?
¿Cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo? ¿A qué se debe que aumenten los precios? El problema de la inflación, cómo puede controlarse, bueno, esto que tanto nos toca a nosotros. Entonces, todos estos problemas macroeconómicos nosotros los vamos a analizar a través de modelos. Y esos modelos van a ser el modelo keynesiano básico, el modelo ISLM y el modelo de oferta y demanda agregada, que los vamos a ir viendo sucesivamente. Entonces, de nuevo, estudia las variables, la macroeconomía estudia las variables económicas agregadas y lo que les decía de los distintos modelos que vamos a utilizar. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Bien. Bien, Bien, profe. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Me gustaría que pregunten todo lo que crean necesario, no piensen si la pregunta es simple, si es compleja, si es tonta, si es inteligente. Solo pregunten, porque la duda que ustedes tienen puede ser la duda que tengan un montón de otros compañeros que no se animan a preguntar. Las preguntas no se califican. Profe, Sí. disculpe que lo interrumpí. Yo me quedé pensando en lo de macroeconómico y como usted dijo que era a nivel sociedad, ¿ahí entraría el tema de la inflación o el Producto Bruto o no? Claro, ahí entra el tema de la inflación y todas las variables económicas que entran dentro del estudio de la contabilidad nacional, que nosotros vamos a ver, como el Producto Bruto, el ingreso, el valor agregado, etcétera, etcétera. ¿Qué otra duda? Bueno, vamos a trabajar entonces lo que es el sistema económico. ¿Sí? Vamos a ver qué es el sistema económico de mercado. ¿Sí? Porque nosotros vivimos actualmente en un sistema económico donde la forma dominante de distribución es el mercado. Y aquí hay tres elementos que componen el sistema económico que en sus múltiples interacciones van a formar, van a desarrollar un sistema económico, que son el hombre, la naturaleza y la reserva de capital del sistema. ¿Qué sería la reserva de capital del sistema? Cuando se produce más de lo que se consume, ¿qué se genera? Excedente. Un excedente, muy bien. Ese excedente sirve para producir lo que vamos a llamar bienes de capital. ¿Sí? Que son bienes que sirven para producir otros bienes. Maquinaria, herramienta, tecnología en general. ¿Sí? Entonces, el sistema económico es un complejo entretejido de relaciones directas e indirectas entre hombre, naturaleza y reserva de capital del sistema, mediante la cual los hombres satisfacen sus necesidades sostenidos a partir de la división social del trabajo. La división social del trabajo, primero la técnica y la social, ¿no? O sea, recuerden que, así como decíamos que el intercambio como relación dominante tiene solo 350 años, algo que acompañó a la historia del hombre a lo largo de todo
de todo su desarrollo ha sido la división del trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínense en una tribu de las economías primitivas, de las sociedades primitivas, había ya una primera división del trabajo. Aquellos más fuertes cazaban, aquellos más débiles recolectaban. ¿Sí? Y luego esto se fue complejizando, hasta que hoy llegamos a tener médicos que son especialistas en, no sé, en pies, o en mano, o en hígado, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y ustedes mismos cuando se reciban, van a recibirse y van a especializarse en un área de la carrera que se están recibiendo. Los administradores verán si se especializan en administración pública, en administración empresarial, dentro de la administración empresarial en pymes o en multinacionales o en grandes empresas. Los contadores verán si se especializan en auditoría o en, ¿cómo se llama? En impuestos. Los que estudian comercio internacional verán si se dedican a la exportación y a la importación, o a estudiar el proceso de globalización que se está viviendo en el mundo, ¿sí? O un montón de otras cuestiones también interesantes. ¿Sí? Entonces, los hombres dividen su trabajo socialmente, y al dividir el trabajo de esta manera, la relación de intercambio se convierte en la relación dominante en términos de distribución, porque si yo me encargo de producir mesas, vendo mis mesas, y con el producto de mis mesas compro los alimentos, la vivienda, el abrigo que necesito para, y todos los otros bienes que necesito para satisfacer mis necesidades. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, la producción va a concretar su actividad productiva, que surge a partir de la división del trabajo, en lo que se llama el aparato productivo. Y este aparato productivo va a tener tres factores de la producción, que son la tierra, el trabajo y el capital. A la tierra la vamos a denominar como T, al trabajo como L, que proviene de labor en inglés, y al capital como K. Les doy estas definiciones porque así lo van a tener en los libros también, ¿sí? Y el aparato productivo, a su vez, en términos de los bienes que produce, se va a dividir en el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. ¿Qué se incluye dentro del sector primario? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué se incluye dentro del sector primario? Materia prima. Bueno, materia prima, digamos, sería lo más cercano a la materia prima, pero ¿qué te estaría produciendo? La tierra. La tierra. Recursos naturales. El producto. El producto es todo. La extracción de los recursos naturales. A ver, claro, la extracción de los recursos naturales podría ser uno de los elementos que incorpora el sector primario. Por ejemplo, el sector primario va a incorporar todas las actividades extractivas, como dijo acá la compañera, o sea, cualquier actividad que implique la extracción de minerales, petróleo, del
del suelo, más agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, caza, ¿sí? Caza de cazar, ¿sí? Todo eso incluye el sector primario: agricultura, ganadería, caza, pesca y minería, y silvicultura, ¿sí? ¿Qué incluiría el sector secundario? Industria. La El transformación. sector secundario incorpora la industria. ¿Y qué más me dijeron? La producción. Todo es producción. La Tanto transformación. aparato Transformación productivo de los recursos. produce bienes. Es que el sector primario también transforma, ¿sí? El sector primario, al producir, está transformando, qué sé yo, la vaca en leche, un animal pequeño en un animal que después se transforma en carne para el alimento humano, ¿sí? Todos los sectores transforman. El sector primario transforma a partir de agricultura, ganadería, caza, pesca, silvicultura y minería. Y el sector secundario a través de lo que es la industria y la construcción. La construcción, que podría estar en el lado de los servicios, está dentro del sector secundario por convención. Y el sector terciario va a incorporar todos los servicios. El sector terciario incorpora todos los servicios. Es el sector más grande que existe en términos de la cantidad que se produce, porque hay una tendencia en el mundo desde hace décadas a la terciarización de la economía. Esta terciarización de la economía es lo que hace que cada vez, en términos proporcionales, el sector terciario tenga un peso más fuerte que el sector secundario y el primario, con el problema de que la cadena de valor del sector terciario es mucho más corta que la del sector secundario, y por lo tanto la generación de valor es menor. Y acá tenemos todos los servicios de educación, de salud, el servicio del gobierno, el servicio de transporte, los servicios sociales, todo tipo de servicio está incluido dentro del sector terciario. ¿Sí? Recuerden, dentro del aparato productivo todos los sectores producen. Lo que producen son distintos tipos de bienes. El sector primario, bienes más cercanos a la naturaleza. El sector secundario son bienes más transformados. Y el sector terciario son servicios. Y en esto que les puse yo, las relaciones entre el desarrollo y el subdesarrollo, lo que vemos es que históricamente aquellos países que hoy son desarrollados se han desarrollado a partir del desarrollo de su sector secundario. No hay ningún país desarrollado que se haya desarrollado a partir del desarrollo del sector primario. ¿Por qué? Porque el sector secundario tiene una cadena de valor mucho más larga y por lo tanto genera mucho más valor que los productos que se venden del sector primario. La Argentina, que es un país subdesarrollado, produce soja, entonces cultiva la soja, saca el grano de soja y se lo vende a China. La cadena de valor es muy pequeña. En cambio, Estados Unidos produce computadoras. Para producir computadoras necesita hierro, necesita litio, necesita un montón de metales, un montón de conocimientos, un montón de servicios. Todo eso hace que la cadena de valor se vuelva más larga
y por lo tanto la tecnología tiene un valor mucho más alto en términos proporcionales siempre que aquellos bienes que produce el sector primario. Por eso un economista que se llamaba Previch, argentino, hablaba del deterioro de los términos del intercambio. En el sentido de que él decía, aquellos países del sur que producen granos y vaquitas, cada vez van a tener que entregar más granos y vacas por la tecnología que reciben de los países desarrollados. O sea, cada vez vamos a tener que pagar más caro con lo que nosotros producimos, granos y carne, la tecnología que recibimos de otros países. Por eso muchas veces se habla en la Argentina del proceso de sustitución de importaciones, que sería un proceso de industrialización en realidad. Porque los bienes que importamos, su gran mayoría son bienes tecnológicos. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Vamos a clasificar a los bienes económicos diferenciándolos de los bienes libres. Los bienes libres son aquellos que no tienen precio de mercado. Por ejemplo, El aire. el aire. El único bien libre que nos queda es el aire. En la época en que escribió Adam Smith La riqueza de las naciones, en 1776, decía, la tierra que, como el agua, el aire, los rayos del sol y el viento, era de todos, pasó a ser propiedad de algunos que se apropiaron de la misma, que se apropiaron de la tierra. O sea que la tierra antes era un bien libre, también era un bien libre el agua, también era un bien libre un montón de bienes que hoy consideramos bienes económicos porque ya tienen un precio de mercado. Y este es el proceso de mercantilización que se da en el capitalismo. El proceso de mercantilización es convertir los bienes en mercancías. ¿Qué es una mercancía? Una mercancía es un bien que tiene un precio de mercado, un bien que se produce para ser intercambiado. ¿Sí? Y entonces tenemos dentro de los bienes económicos a los bienes de consumo, que son bienes que se destinan a la demanda final. Sí, los bienes de capital, que son bienes que sirven para producir otros bienes, por ejemplo, maquinarias, herramientas, etc. Estos son, entonces, los bienes de consumo son bienes finales, porque ya están producidos y no van a producirse nuevamente. Y los bienes de capital, que les decía que eran bienes que sirven para producir otros bienes, también son bienes finales porque el martillo se utiliza para producir una mesa, pero nunca deja de ser martillo. Se va desgastando, pero siempre ya está producido y no va a sufrir modificaciones en su estado.
En cambio, los bienes intermedios o insumos son bienes que van a sufrir modificación, que van a cambiar su estado a través del proceso productivo. Por ejemplo, una madera que se transforma en una mesa, por ejemplo, harina que se transforma en pan, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esto? Siempre los bienes intermedios o insumos tenemos que entenderlos como definirlos por su destino, porque si yo compro harina en el supermercado, compro 1 kilo de harina y hago ñoquis, ese kilo de harina y esos ñoquis son bienes finales, ¿sí? Porque son bienes de consumo. En cambio, si yo compro una bolsa de 30 kilos de harina y hago pan para venderlo mañana en mi panadería, son bienes intermedios o insumos. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. O sea que yo no puedo definir un bien intermedio diciendo harina, porque la harina puede ser también un bien de consumo. Tengo que decir harina para hacer pan y venderlo. Entonces, vamos a definir a los bienes finales como bienes intermedios, como bienes de consumo, perdón, y bienes de capital. Bien. Esto va. Hasta acá llegamos hoy con la clase sincrónica. Luego van a tener actividades asincrónicas, que es completar la guía de preguntas del texto de Hayar, el sistema económico, y el video que ya lo vieron la clase pasada. O sea que esto ya está. ¿Sí? Tienen que completar la guía de preguntas del texto de Hayar, el sistema económico. ¿Sí? Esta actividad, como cualquier otra actividad, no se entrega. ¿Sí? Hubo varios que entregaron actividades, yo ni las miro. Ustedes las colocan en el foro que está armado para esa actividad. Y Profe, una consulta. sí. Yo sé que la actividad no se entrega, pero me incomoda y me confunde ver el circulito rojo porque no sé si al final lo hice o no y me trae mucha duda. ¿Puedo poner aunque sea un puntito como para decir, bueno, que yo lo realicé en la plataforma para que se salga el círculo rojo? No, no se puede porque es una cuestión del programa. Eso. El círculo rojo lo pone el programa, yo no lo pongo. ¿Mm? Ok, gracias. Ah, profe, disculpe, Sí. porque la actividad está puesta como para realizar, o sea, dice realizar actividad y si no la hace como que queda abierta. Sí, pero esto es para realizar. Ustedes lo que tienen que hacer es, en sus cuadernos, contestar estas preguntas y en el foro poner las dudas que ustedes tengan sobre estas preguntas, ¿sí? Para írselas contestando entre ustedes, ir generando ese vínculo que va a ser mayor cuando nos veamos, etcétera, etcétera, pero ya lo pueden ir generando. Y yo después, que ustedes hicieron todo ese trabajo, lo voy a ir leyendo y voy a ir revisando lo que, y si hay algo que está mal, lo voy a marcar, ¿sí? Como hicimos con el texto de comprar, tirar, comprar, que hoy les di una devolución general, porque estaban casi todos bien, ¿sí? ¿Estamos? Profe, Sí, no lo vaya a cerrar, así ahora contesto. que no vaya a cerrar qué. La actividad, que no la vaya a cerrar. No, yo no las cierro las actividades, así que ustedes las pueden ir contestando en la medida que van teniendo tiempo para hacerlo. Lo van a poder aprovechar más si lo hacen en el momento, porque esa actividad después va a ser la base del estudio del tema que sigue. El tema que sigue es
lo que es el sistema, algunas particularidades que tiene el sistema económico de mercado, algunas leyes que vamos a aprender, y después vamos a entrar directamente en el sistema de cuentas nacionales. Eso conmigo los lunes. Los jueves, por ahora, van a seguir viendo las escuelas económicas, que es un tema muy importante, surge del texto de Burkum y Españolo, y lo van a seguir viendo con Sebastián. ¿Estamos? Profe, ¿ya definió fecha de exámenes? Mira, yo las tendría, pero no te las puedo dar todavía porque no tengo el aula. Entonces, si yo te doy la fecha y no tengo el aula, es lo mismo que nada. ¿Sí? Tengo que ver para qué fecha tengo aula. Ni bien tenga el aula, ahí te paso las fechas. Ok, gracias. Profe, yo entré un poquito tarde y no puse el presente. ¿Es necesario o lo pongo ahora? ¿Será que dejo de compartir la pantalla? Sí, ponelo ahora. Todos los que no pusieron nombre, apellido y presente en el chat, pónganlo ahora. ¿Hace falta el número de legajo? No, nombre, apellido, presente. Ok, gracias. Profe, Sí, para la actividad que dio Sebastián, la del 10, no hay foro. Hay foro de consulta nada más. ¿La compartimos ahí? ponelo en el foro de consultas. Dale, gracias. ¿Qué otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta? ¿La bibliografía la encontraron? La bibliografía ahora está en las dos librerías, en la librería de adentro y en la librería de afuera, o sea, la que está en la segunda entrada de la UNLU. En cualquiera de las dos pueden conseguir el material de nuestra asignatura. Por si quieren, porque yo les recomiendo que ustedes, yo les di el material digital, les recomiendo que lo fotocopien, ustedes quizás pueden fotocopiarlo en sus trabajos, o sus padres en el trabajo, no sé. Y si no, que lo compren, porque es muy importante que ustedes marquen en el texto las cosas importantes, que escriban al lado de algo que les resultó importante o que no entendieron y que después quieren preguntar. Leer exclusivamente de la computadora y especialmente estudiar de la computadora es muy difícil, así que traten de hacerse de un material en papel, sea comprado o hecho por ustedes, digamos, impreso por ustedes, ¿sí? ¿Estamos? Profe, una consulta. Para la próxima clase leemos lo del capítulo 6. Para la próxima clase, la del lunes, que va a ser virtual también porque todavía no tenemos aula, lean el texto que dice de Heilbronner y Thurow, que dice capítulo 6, la ciencia económica. Buenísimo, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Es el mismo título que subió en el mensaje, ¿verdad? Sí, sí, lo que pasa que no llegamos a verlo hoy, prefiero darlo la clase que viene. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, chicos, gracias, nos vemos